Saludamos a Camila Ortega, es abogada de la colectiva Justicia Mujer. Camila, bienvenida a Mi Oriente, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es la denuncia que ustedes han estado exponiendo frente a las barreras que tendrían para acceder al aborto en el hospital de Argelia, en la zona Páramo del Oriente? Sí, a la Corporación Colectiva Justicia Mujer, por medio del Centro de Justicia, se nos allegan unos hechos bastante preocupantes que están ocurriendo en el municipio de Argelia. ¿Cuáles son esos hechos? Que no se está garantizando el derecho al aborto. Las entidades que están encargadas, que son entidades públicas de la garantía de este derecho, no están cumpliendo con las obligaciones para la efectiva garantización de este derecho. En Argelia se reporta que en la ESE, el Hospital de San Julián de Argelia, no se reporta ningún aborto de ninguna mujer, ninguna persona con capacidad de gestar, y eso nos preocupa porque estas cifras demuestran que no hay un efectivo acceso al aborto. Además, nos encontramos con que las rutas no se están cumpliendo de manera efectiva y de la forma en que la norma dispone que las entidades públicas deben de cumplir con el derecho al aborto. El derecho al aborto es un derecho fundamental y por lo tanto las entidades, sobre todo las entidades de salud, la Secretaría de Salud de Argelia, el Hospital San Julián de Argelia y la alcaldía deben de cumplir con la efectiva prestación y con los estándares que se remiten en temas de derecho a la salud para la garantía de este derecho. ¿Qué es otra situación que nos preocupa en Argelia? En Argelia nos encontramos con que las entidades públicas están promoviendo mensajes estigmatizantes para quienes acceden al aborto, y no solo para quienes acceden al aborto, sino para quienes tienen el derecho de defender el derecho al aborto. Entonces hay una estigmatización también a las personas defensoras del derecho al aborto que nos ponen también en una alerta muy grande. Camila, ¿cómo son esos mensajes? Los mensajes estigmatizantes que nos estás contando, ¿cómo son? ¿En redes sociales? ¿Publicaron algo en las redes de la alcaldía o quién lo hizo? Los mensajes estigmatizantes, que es bastante preocupante, los encontramos en las sedes públicas de las entidades. Entonces nos encontramos con carteles que dicen en Argelia somos pro vida, en Argelia, lo que indica que en Argelia no se está garantizando el derecho al aborto, y estos mensajes, como lo digo, se pegan carteles en las instalaciones públicas del municipio, lo que implica además que es una posición pública de la alcaldía frente a la no garantía del derecho al aborto. 6:33. Luisa, ¿nos recuerda por favor cómo está el marco legal hoy para acceder al derecho al aborto? ¿Cuáles son las causales que se permiten? Así es, Carlos. De acuerdo a la Corte Constitucional colombiana, mediante la sentencia C-355, en 3 circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido o de incesto. Las semanas, Luisa, ¿nos recuerda cuántas se permiten? Porque esto lo ampliaron. A partir del año 2022, la sentencia C-055 se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Muy bien, y a través... Importante. Sí, Camila, adelante. Creo que es importante clarificar que precisamente el cambio que se da con la sentencia C-055 del 2022, que como bien lo dice Luisa, despenaliza el aborto, no es necesario manifestar ninguna de las causales. Las personas, las mujeres y las personas con capacidad de gestar no tienen que justificar por qué están abortando hasta la semana 24. Después de la semana 24, después de esa edad gestacional, sí podríamos remitirnos a las causales, pero con esta sentencia no es necesario fundamentar ninguna causal y se puede acceder al derecho al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo de forma directa, y no pueden poner ninguna dificultad para ello.
Perfecto. Nosotros, Camila y oyentes, nos comunicamos con el hospital del municipio de Argelia. No fue posible obtener respuesta. Les explicamos para qué queríamos tener una vocería, pero no ha sido posible obtener una respuesta desde el hospital. Sí se conoció, fue una respuesta de la alcaldía directamente a través de un comunicado. Dicen, para la administración municipal, en cabeza del alcalde Diego Alexander López Giraldo y su gabinete, es de vital importancia comunicar a la opinión pública y a todos los actores con presencia en el municipio que en el contexto de la lucha y defensa de los derechos sexuales y reproductivos se están realizando campañas y promoviendo acciones de personas de gobernanza, para promover todas las acciones esenciales que permitan a todas las personas tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, su salud y su vida. Camila, ¿eso es verdad? ¿Si han visto campañas de la alcaldía de Argelia para informar a la gente que tienen derecho, como usted nos lo contaba en el caso de las mujeres o de hombres trans, a acceder al aborto sin estas causales hasta la semana permitida por la Corte Constitucional, o no han visto campañas en el municipio? Esto no es cierto. Precisamente la colectiva Justicia Mujer lo que hace es, de una forma ética y profesional frente al ejercicio que hacemos de litigio, que es litigio feminista, hacemos un análisis y unas solicitudes de información a las entidades para verificar si concretamente se estaban haciendo campañas y otras acciones directas con las obligaciones que tiene tanto las entidades como la alcaldía, como la Secretaría de Salud y el hospital. A las 3 se les remitió que por favor de forma precisa llegaran lo que justifica o la prueba de que efectivamente se estaban haciendo dichas campañas. Nos encontramos que no es cierto. La alcaldía y las entidades encargadas de garantizar el derecho al aborto tienen una confusión, y más que una confusión es que están interpretando la norma de forma restrictiva. Para ser más clara, se están yendo con la sentencia del 2006, es decir, están reduciendo derechos, y un derecho fundamental, que ahí está el derecho al aborto, pero también está el derecho a la dignidad humana, está el derecho a la salud, está el derecho a las libertades. Hay un montón de derechos fundamentales en juego, y lo que nos encontramos es que eran campañas en las que no se evidencia que hay una efectiva información que garantice precisamente el derecho a la información con el derecho al aborto, que no se está informando las posibilidades jurídicas y el marco de derechos que hay para el acceso al derecho al aborto, y nos encontramos que básicamente se están haciendo campañas de prevención que básicamente están dirigidas solamente para ETS y para temas de planificación, pero no hay un entendimiento de los derechos sexuales y reproductivos de forma amplia, y concretamente con el derecho al aborto no se acogen campañas que garanticen, por ejemplo, las sentencias de 055-2022. 638, un dato final: la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología informó que en un año se pueden realizar alrededor de 400.000 abortos mediante métodos seguros en el país. Por ejemplo, en 2021 se detectaron casi 1.000 casos de abortos irregulares, clandestinos en Colombia, muchas veces motivados lastimosamente por estas barreras que encuentran las mujeres, o por falta de educación, de acompañamiento y demás. 639, nosotros desde Mi Oriente seguimos muy atentos si desde el hospital local de Argelia nos quieren responder, porque los hemos buscado, hasta ahora no ha sido posible. Camila Ortega es abogada de la colectiva Justicia Mujer, gracias por estar hasta ahora en Mi Oriente, muy amable. Muchas gracias. Yo dejaría solo una cosa. En este momento tenemos una acción de cumplimiento. Ay, puta. ¿Qué pasó, Camila? Yo la estoy escuchando, tranquila. Ay, lo siento, se quitó. Pensé que se Lo del final no se escuchó, tranquila. Ok. No, que es solo una cosa, que precisamente por este incumplimiento nosotras interpusimos una acción jurídica, que es una acción de cumplimiento, que básicamente es que el juez competente, que en este caso son los jueces administrativos de Medellín, le digan a Argelia, a las entidades de Argelia, cumplan el derecho al aborto, absténganse de cumplir prácticas indebidas en este derecho y actualicen de acuerdo a la normatividad. Entonces estamos a la espera de qué pasa en el marco de ese proceso judicial.